Ya estamos aquí. Buenas noches. La mitad de los pacientes que ingresan en la planta de neurología del Hospital Universitario de Burgos es por un ictus, una enfermedad que está aumentando su incidencia en menores de 50 años. La alimentación, el sedentarismo o el consumo de drogas son algunos de los factores que están detrás de este incremento. Nos preocupa porque el ictus en personas jóvenes, pues las secuelas que pueden tener mucha incapacidad y encima van a ser muchos años de vida que potencialmente pues no van a poder disfrutar. Concentraciones esta mañana de los sanitarios a las puertas de los hospitales de Castilla y León. Entienden que la Junta no haya presentado una contraoferta a sus planteamientos para mejorar tanto la atención sanitaria como sus condiciones de trabajo. De momento mantienen la convocatoria de huelga prevista para el próximo 17 de mayo. Sí que se ha avanzado mucho. Lo que no entendemos es que entre lunes y martes no se ha dignado el consejero en darle el último quite a esto, que es la comisión paritaria de seguimiento, para que alguien siga que estos acuerdos vayan hacia adelante y la publicación en Vocil. Cuidemos al público. Con este lema, la coalición Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde, resume en 18 sus propuestas y medidas de cara a las próximas elecciones. Apuestan principalmente por facilitar el acceso a la vivienda, potenciar los servicios públicos y acometer de forma justa la transición ecológica. Una ciudad solidaria, sostenible, que cuide a las personas, que cuide los servicios públicos, que afronte la transición ecológica con responsabilidad. Y comienza la Semana del Comercio Justo de la Universidad de Burgos con un mercadillo solidario. Hasta el 12 de mayo se programan actividades enfocadas a la promoción de estos productos. También habrá conciertos, un concurso de baile y un fondo bibliográfico sobre el comercio justo. Vamos ya con nuestra noticia de portada. La mitad de los pacientes que ingresan en la planta de neurología del Hospital Universitario de Burgos lo hacen con un ictus, una enfermedad que está aumentando en menores de 50 años. La alimentación, el sedentarismo o el consumo de drogas son algunos de los factores que están detrás de ese crecimiento tan importante. En lo que llevamos de año, 140 pacientes han ingresado en la unidad de ictus del Hospital Universitario de Burgos. El 5% no superaban los 50 años. La incidencia de esta enfermedad en los jóvenes sigue siendo baja, pero preocupa a los expertos. Nos preocupa porque el ictus en personas jóvenes, pues las secuelas que pueden tener mucha incapacidad y encima van a ser muchos años de vida que potencialmente pues no van a poder disfrutar. Los hábitos en la alimentación, el consumo de drogas, el tabaquismo o el sedentarismo son algunos de los factores relacionados con esta tendencia de crecimiento. Se estima que 1 de cada 4 mayores de 25 años sufrirá un ictus a lo largo de su vida. Parece que ha habido un empeoramiento de la alimentación en las generaciones más jóvenes respecto a nuestros padres, por ejemplo, que hay más consumo de tóxicos también. Los síntomas del ictus aparecen de forma brusca, por ello es importante identificarlos a tiempo para evitar complicaciones. Ante la sospecha, lo más importante es no esperar, es el mensaje claro. Muchas veces vemos que pacientes se acuestan o esperan a ver si se me pasa solo y eso es un error. Lo más importante es, ante uno de estos síntomas, rápidamente avisar a emergencias y muy rápido les trasladan aquí para que les valoremos. Un área que fue reconocida en el año 2020 por la calidad de los cuidados que reciben los pacientes con esta enfermedad cerebrovascular. El trabajo en equipo es una de las claves de su éxito. Pues que nos quedamos con eso, la rapidez es clave, ¿no?, para conseguir que ese ictus no sea del todo negativo ni problemático en nuestra salud. Lo dicen todos los facultativos, las primeras 4 horas son cruciales, ¿no?, para salir bien, indemne de esta enfermedad. Vamos ya con nuestros colaboradores de hoy, les presento a nuestros protagonistas de la mesa de actualidad. Por un lado tenemos a Juan Carlos Rodríguez Santillana. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Gracias, muy bien. A su lado Joaquín Delgado, ¿qué tal, cómo estamos? Muy bien, y Rafa. Ya. ¿Estáis de mayo bien? Ya de mayo, casi junio, aunque parezca invierno en unas horas.
Bueno, dado que el verano no es mi estación favorita, Sí, es verdad. el anuncio del verano que estamos teniendo tampoco lo es. Vas a decir, qué pesado Rafa, siempre hablando del tiempo. No, Como los ascensores. suele ser muy socorrido. Normalmente me fastidia y me enfado cuando me hablan del tiempo, pero yo contigo quiero ser educado y lo hago. Ole, ole, ole. Y además tengo que reconocer que lo hace en privado también, ¿eh? No que en pantalla es educado y luego no, sí, en todos los ámbitos. Joaquín. Bueno, yo cometí la imprudencia de guardar el sallo y lo he tenido que rescatar. Yo creo que hasta el 40, 50, 60 o en Burgos, igual hasta San Pedro, y en San Pedro sacar igual otras ropas de más abrigo, pues no tenemos que cometer esa imprudencia. Parece que todo apunta a que va a hacer un poco más de frío, lo cual, por otra parte, yo creo que ahora en esta época yo creo que puede ser más saludable que ese calor tan extremo que hemos tenido. Claro. Desde luego, esto es una montaña rusa, ¿eh? Llevamos una vida de montaña rusa desde hace unos cuantos años, ¿os dais cuenta, eh? De extremos. De extremos, sí, totalmente. Arriba, bueno, abajo, un carrusel. El tiempo en sí. primavera siempre ha sido extremo, porque se ha pasado, no hay el tiempo de primavera, ¿cuál es? El tiempo de primavera no existe, porque es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Sí que es más claro el de invierno o el de verano. Pero vamos, en cualquier caso, como bien decías, Joaquín, esto que hemos pasado las últimas semanas es malo para todos, ¿eh? Sí, y las aguas 1000 de abril, pues no sé de dónde han ido, claro. Claro. No, los pronósticos no son buenos en ese sentido. No son buenos. Venga, os vamos con un tema importante porque concentraciones esta mañana de los sanitarios a las puertas de los hospitales de Castilla y León convocados por CESIF, Comisiones Obreras y UGT. Ellos no entienden por qué la Junta no ha ofrecido ya una contraoferta a sus planteamientos para mejorar la atención sanitaria y las condiciones de los trabajadores del SACIL. De momento mantienen la convocatoria de huelga prevista para el próximo 17 de mayo. Recuerdan al consejero de Sanidad que esta negociación se debe llevar a cabo en la mesa sectorial donde están representados más del 50% de los trabajadores. El ámbito de negociación legal de todas las condiciones laborales de todos los trabajadores de la sanidad, no solo del área de Burgos, sino de toda Castilla y León, es en la mesa sectorial de Castilla y León. Y nos hemos visto obligados por la inacción de la Gerencia Regional de Salud a unirnos los tres para ser mayoría en mesa sectorial y obligar al señor consejero a que se siente a negociar todas estas medidas, una a una, las que se pueda, en la medida en las que se pueda, pero para todas las categorías en el ámbito legal. Ya ven que siguen las protestas de los sanitarios cada vez más frecuentes, además en un mes obviamente electoral en el que es cuando se debe llevar a cabo ese tipo de manifestaciones, ¿no? Bueno, se suele llevar a cabo. Se debe, digo, uy madre, se debe. Es frecuente, sí. El próximo domingo hay una gran manifestación del campo, en el mundo jurídico también, tenéis ahí sus follones, y ahora es cuando compete, porque si lo haces el 17 de junio, pues la verdad es que la razón puede ser la misma, pero las posibilidades de tener éxito son menores. Bueno, ahora tenemos un horizonte bastante complicado en cuanto a los funcionarios, porque pues con el acuerdo que ha llegado patronal y sindicatos, pues han dejado un poco al aire las negociaciones que tiene que llevar ahora la gran patronal que en España es el propio Estado, el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, que son en sí mismos una gran patronal, con las negociaciones con los funcionarios, teniendo en cuenta que los funcionarios ahora mismo están en casi todos los estamentos, hemos visto el sanitario, el judicial, efectivamente, en casi todos los estamentos están en pie de guerra. Y por otro lado también contrasta esa paz social que se ha conseguido en los estamentos del trabajo que fuera del funcionariado, y contrasta con este ambiente un poco bélico que tiene ahora mismo el funcionariado, ¿no? Y contrasta también porque puede provocar una brecha ya bastante importante entre la percepción que tienen los funcionarios del trabajo que no es el funcionariado y la percepción que tienen los que no son asalariados, las personas que trabajan en una fábrica o los autónomos, etcétera, de las condiciones que a veces consideran más ventajosas de los funcionarios. Yo creo que eso hay que conjugarlo porque puede producir una verdadera tensión social más allá de las reclamaciones y reivindicaciones, en la mayoría de las veces justas, por parte de los trabajadores y también de los funcionarios. Luego vamos a hablar de ese pacto entre COE y los sindicatos mayoritarios, pero ojo, vamos a decir a quienes afecten y a quienes no, que no llega a 7 millones de españoles, luego lo contamos. Eso es para las empresas que tengan convenios colectivos. Juan Carlos. Claro, efectivamente, por ahí va a ir, pero si luego lo vamos a hablar, sí, por eso. Porque va a ir por ahí, sí. Vale, pues vamos a hablar de un asunto que cada vez estamos
contando más veces, la Policía Local de Burgos denuncia a un hombre por alertar de un control en las redes sociales. De hecho, el sancionado sacó una foto del sitio en concreto donde se encontraban los agentes. Las multas, fíjense, pueden llegar hasta los 30.000 euros. Es decir, nosotros vemos un control, somos miembros de un chat, de una red social, donde se dedican a publicar la presencia de este tipo de controles, sacamos una foto del sitio donde se encuentra y lo publicamos. Hay casi 30.000 euros. Esto, Joaquín Delgado, tiene que ser una broma. No digo que esté bien, pero 30.000 euros, el mínimo serán 601 euros hasta 30.000, imagino, ¿no? Tenemos que indicar 4 o 5 claves en este asunto. La primera es que una cosa es indicar la posición de un radar y otra cosa es indicar la posición de un control. Son cosas bastante diferentes. Lo que afecta a la seguridad vial parece que está claro, es decir, la ráfaga que se da en un coche cuando quieres avisar o quieren avisar sobre la presencia de un control, eso está perfectamente tipificado y es una cuestión de sanción dentro de la ley de seguridad vial. Aquí estamos ante otro fenómeno, que es la posibilidad de que alguien interfiera en la labor de la policía a través de del aviso de un control. Ese control puede ser de tráfico o puede ser de cualquier otro tipo dentro de las actividades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con lo cual, tenemos que a estas personas no se les está denunciando por incumplir preceptos de la seguridad vial, sino por incumplir supuestamente, y digo supuestamente porque ya podemos analizar eso más tarde, es supuestamente la ley de seguridad ciudadana, es decir, avisar o entorpecer la labor de los, en este caso, de los policías. ¿Qué significa esto? Pues significa que ahora se está entendiendo por parte, en principio, de la policía y de la Guardia Civil, que eso puede ser una infracción administrativa, en principio, que puede estar sancionada de 600 a 30.000 euros. Que sea o no lo sea, la tipicidad, es decir, que toda la sanción tiene que estar perfectamente tipificada y establecerse cuáles las actividades que deben ser sancionadas, es lo que está en duda. No sabemos si efectivamente esas actividades van a ser o van a ser encadenadas en una acción o una conducta grave. Ahora veremos, eso tendrá su correspondiente expediente y tendrá la correspondiente también control judicial y determinará finalmente. ¿Ya hay alguna diferencia en cuanto al tipo de sanción a aplicar sobre si hay foto o no hay foto? Es decir, si solamente avisas de la presencia de un control sin ningún tipo de imagen del mismo, ¿la sanción es inferior o ni siquiera se puede sancionar? Bueno, vamos a ver, estamos hablando de que lo que es la infracción, entiendo que es la interferencia en la función policial. Lógicamente eso tiene una graduación, la interferencia puede ser mínima o puede ser muy grande. Si se ha interferido en una acción policial y esa interferencia ha sido muy grande porque ha evitado que había hace unos años incluso que en un control que se avisó, pues un comando de ETA no evitó la presencia de ese control. Es decir, bueno, pues depende también de la gravedad y de la intensidad. Ya digo, no es lo mismo sacar una foto a un radar, es decir, la presencia de un radar, aunque sea un radar que sea móvil, pero la presencia de un radar, que interferir en la labor policial. La labor de un radar puede ser una interferencia que no tiene por qué ser punible, pero la otra puede ser dependiendo insisto, de la gravedad y de la consecuencia también. Juan Carlos, todo tuyo. No, decía Joaquín lo de las ráfagas. No creo que haya habido nunca nadie en España que haya conseguido multar por dar una ráfaga, porque una ráfaga se da para saludar, para advertir de que hay un animal en la carretera, para muchas cosas, con lo cual decir que realmente ha sido para advertir que había un control de policía es un poco complicado, ¿no? Efectivamente, es complicado demostrarlo. Demostrarlo, claro. Pero claro, un inciso, el dar ráfagas en sí mismo puede ser una infracción, pero de la ley de seguridad ciudadana también, ¿eh? O sea, claro. Sí, claro. Bien, pero puede ser en sí mismo. Puede ser. Efectivamente, es distinto un control que un radar. Un radar, la propia autoridad lo anuncia. O sea, no es que te lo vaya a decir un compañero, colega o conocido que, oye, cuidado, es que hay un cartel normalmente que te lo dice, o un luminoso superior, con lo cual lo del radar no. Efectivamente, puede llegar, no sé si a 30.000 euros por algún tipo de sanción, cuando lo que ha habido con esa actuación es interferir gravemente en la acción de las de seguridad del Estado. Ahí sí que evidentemente, no ya en cuanto al tráfico, sino en cualquier actuación en que interfiera su actuación, eso es punible y hasta penalmente punible, no solo administrativamente. ¿Y por qué suele haber tanta diferencia entre el mínimo y el máximo a poder sancionar en cuanto a dinero? Porque de 600 euros a 30.000 anda que no hay. Evidentemente porque todas las actuaciones siempre se tiende a tipificarlas
y luego dejar la graduación de la sanción en función de la horquilla, digamos así, de la gravedad que pueda tener en función del hecho concreto que se ha determinado. Eso de hecho, por ejemplo, ha sido uno de los puntos claves de que la ley del sí a sí, por ejemplo, de que efectivamente pudiera ser modalizada, dependiendo de los máximos y los mínimos, se puede establecer una graduación de las penas, que es lo que en definitiva, y esto es una cuestión muy técnica, que puede dar lugar a la graduación, y que una pena grave se convierta en un corte económico mucho más grave, casi igual, o puede ser que una pena más grave. O sea, de todas estas cosas para que los abogados tengan cancha. Es que si no, y los instructores de los hay expedientes. Hay que darles un poco de margen para que discutan. Cuando hay una infracción tan evidente, el trabajo de ellos es que esa evidencia le lleve al infractor a que sea lo menor posible. Entonces, con una gran amplitud tenéis mucho... Claro, pero es que también las infracciones hay que escribirlas previamente, es decir, que el legislador tiene que tener la suficiente habilidad para que algo que nos parece a todos que está mal, ponerlo exactamente para que no haya dudas. Eso es lo que llamamos nosotros el principio de tipicidad, es decir, no te pueden sancionar por nada que no esté típicamente antes de su perpetración. El juez tiene un amplio margen de maniobra para castigar en función de las consecuencias más o menos graves de ese acto. Sí, las consecuencias, la intencionalidad, se valora todo. Y ellos en las peticiones. Y ellos en las peticiones, claro, que es lógico. Que podéis actuar, porque si entre el máximo y el mínimo hay 20 euros, pues ya me dirás tú que no hay máximo, ¿no? Pero ahí sí que se puede hacer. De todos modos, cuando yo tenga algún asunto de estos, te llamaré para que me bajes a lo más posible. Ya ves que está muy instruido, Joaquín Delgado. Está muy instruido, por supuesto. Bueno, pues vamos con el tema de las últimas semanas, la falta de viviendas en alquiler o lo tarde que se emancipan nuestros jóvenes. Son el tema estrella de esta campaña electoral. Promesas de cientos de miles de casas que no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni de dónde van a salir, o la poca seguridad jurídica que tienen los propietarios ahora mismo cuando sus casas son tomadas por los ocupas. Juan Carlos, ¿cómo estás viviendo? Porque ahora la clave en campaña es esta, absolutamente. No sé si es la clave. Sí, esto, todos se centran en lo mismo. Como ya hemos hablado en otra ocasión también aquí, al final esto es comunicación política, es propaganda política. Normalmente lo importante es la frase, la idea, que rápidamente ha de ser tapada por otra, no va a ser que a alguien se le ocurra hacer seguimiento de aquella primera a ver si se hace o no se hace. Y así, pues a los últimos años tenemos cantidad de asuntos. Se me ocurre ahora el ingreso mínimo vital, creo que se llama, ¿no? Nadie sabe al final cómo se ha producido, no se ha producido, a cuántos ha llegado, qué errores ha habido o no ha habido. Inmediatamente se tapa con otra cosa, con lo cual es la frase en sí misma, es decir, la publicidad o esto. En cualquier caso, y concretamente lo de la vivienda que comentas, pues claro, es que entre las del Sareb, que son, pero que no son, porque apenas un 0,1% es utilizable. Los alquileres que se topan o no se topan, pero que para los propietarios que alquilaban es un verdadero fastidio. Ahora los terrenos de defensa, pero los terrenos de defensa están hace muchísimos años ahí, no se había hecho nada sobre ellos. Bueno, en definitiva, bueno, pues ahora toca, pero si os dais cuenta es, en vez de un tema que se desarrolla y se debate, es pequeñas frases que un día tapan la del anterior, el siguiente tapan las dos anteriores y al final pues todo el mundo se queda solo con la frase, con la idea, con la gramática del asunto, pero no con el fondo de ello. ¿Y qué te parece que se encargue el Estado a través del ICO de ese 20% del aval a la hora de pedir un crédito hipotecario? Pues algo que por cierto ya está implantado en varias comunidades. Es que el Estado, independientemente de las comunidades que lo tengan o no tengan, es que el Estado lo que tiene que hacer es dar las propicias condiciones para que los jóvenes, especialmente los jóvenes, que es la idea a la que se dirige, tengan el trabajo y los suficientes ingresos para, por su cuenta, adquirir con las hipotecas correspondientes y los avales correspondientes las viviendas, adquirir o alquilar. Pero que llegar a, como se leía hace unos días, la argentinización de Argentina, es decir, en que todo es a base de avales del Estado, préstamos del Estado, donativos o paguitas del Estado, pues al final, si luego hablaremos, enlazamos con lo del principio, si el gran empleador de España es el Estado, pues además de empleador es subvencionador, avalador, etcétera, pues todo es el Estado. Joaquín, da la sensación, son tantos los mensajes que nos están dando en tan poco tiempo, y muy poco claros, por cierto, y todos a demasiado largo plazo, que ¿tú crees que la gente se entera de algo realmente? ¿Nos aclaramos de algo? Yo creo que aquí se ha tirado de manual. El manual dice, haced promesas
y de hecho, ¿qué es lo que es más grande? Pues más grande que una casa. Entonces, aquí han hecho promesas más grandes que una casa. Y no solo que una casa, sino que han prometido muchas cosas relacionadas con la vivienda. Efectivamente, cuando uno trata de hacer una promesa, cuanto más la dilata en el tiempo, más difícil es de seguir el rastro de esa promesa, ¿no? Y por otro lado, te das cuenta de que la mayoría de las promesas que se están haciendo en materia de vivienda son promesas que se están haciendo. El que las hace ahora, hay que preguntarle por qué no las hizo antes, porque claro, no estamos hablando de algo ideológico, no estamos hablando de luchar contra una catástrofe, no estamos hablando de luchar contra unas inclemencias, incluso contra el cambio climático. De defensa. Es decir, eso estaba ahí. Entonces, estaba ahí hace décadas. La Sareb estaba ahí y algunos ya dijimos que en su día, antes de haber hecho todo esto, es decir, antes de haber gestionado los fondos buenos que tenía la Sareb, que algunos había en vivienda social, bueno, pues lo que queda son los restos. Y el tema, por enlazar un poco cronológicamente con lo que ha comentado Juan Carlos, a mí me parece un poco, digamos, demagógico pensar que las ayudas para el acceso a la vivienda, el aval, se hagan unas condiciones que se les está dando a gente que yo creo que bueno, pues se está hablando de que puede ser hasta 87.000 euros, ¿no? Lo que pueden tener. Digo que si no han sido capaces de ahorrar para el aval, igual lo que no haya que hacer es, y con perdón, porque estoy haciendo una broma que igual no debía hacerse, pero igual el banco tenía que decir, bueno, pero si no has sido capaz tú de ahorrar esta cantidad para sacarla con este nivel de rentas que tienes, y en todo caso da la sensación de que con ese nivel de rentas no creo que tengan mucha dificultad en que un banco pudiese realizar la operación. No lo sé si efectivamente así es y los jóvenes se encuentran en esa dificultad, pues bienvenida sea, porque me imagino que ese dinero de esos avales serán fácilmente recuperables por el Estado, porque ya digo, se lo van a dar a la gente que ya lo tiene. Hay encuestas que ya están dictaminando que los jóvenes españoles de entre 18 y 30 años les va a costar mucho acudir a las urnas el 28 de mayo y que Pedro Sánchez está dirigiendo al público equivocado. Pues no sé si les va a costar o no, pero yo creo que la mayoría tiene la suficiente formación y capacidad para entender que esto, como decía antes, es frases, pero de todos modos ha conseguido el objetivo. El objetivo no es que los jóvenes y otros consigan una vivienda en alquiler o en compra. El objetivo es que hoy estemos hablando aquí de ello. Como decía una persona muy importante de la política internacional, Margaret Thatcher, decía: aunque sea mal, lo importante es que hablen de mí, porque mientras hablen de mí no hablan del otro, aunque sea para mal, pero están hablando de mí, yo soy el centro del debate. Entonces han conseguido, insisto, que los jóvenes vayan a tener avales o avales, viviendas o no viviendas. Ya sé que puede resultar muy duro, pero creo que le importa muy poco a quien ha ideado publicitariamente este asunto. Lo que importa es que en todos los periódicos, televisiones y radios, ejemplo hoy aquí, estamos hablando de ello. Bueno, no sé si hablar de improvisaciones es algo bueno, ¿eh? Puede no serlo, pero claro, los estrategas... Pero tienes razón, Juan Carlos, en eso, que la estrategia del debate consiste en apartar a veces lo que... O sea, si yo introduzco el debate, como estrategias también en las negociaciones, si yo introduzco algo en una negociación, se habla de lo que yo digo, no de otras cosas. Entonces ya cualquier cosa que esté relacionado con eso ya es un triunfo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, también hay otra frase célebre que hablen de uno aunque sea bien, ¿no? O sea, aunque sea mal, que hablen de mí, porque así no hablan de los demás. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que la policía no es tonta y este problema del alquiler, de la vivienda y de la emancipación tardía está así desde hace 10 años y aquí nadie ha hecho nada absolutamente, y parece mentira de vergüenza que a la puerta de unas elecciones es cuando empecemos a darnos cuenta de los problemas que tenemos. Cuando hemos tenido una crisis de 2008, que fue precisamente una crisis de la vivienda. Ahí sí que fue precisamente la crisis de la vivienda. Ahí sí que es momento para haber hablado de la vivienda, de lo que queríamos hacer con la vivienda, de qué tenía que prevalecer, si el alquiler o la compra, me refiero en cuanto al acceso a la primera vivienda. No, desde luego, esto es una economía de mercado y comprar es saludable, comprar y establecer, pero no establecer cosas sobre la vivienda social. Pues vamos a contarles ahora que mañana empezamos con nuestros debates electorales de cara al 28 de mayo. Este jueves, mañana, a partir de las 9:30 de la noche, los números 1, los números 2 de las candidaturas con representación en la actualidad en el Ayuntamiento de Burgos nos van a presentar sus propuestas.
Los números 2 de las elecciones municipales cara a cara en la 8 Burgos. Nuria Barrio, Borja Suárez, Sergio González, Marta Alegría y Fernando Saiz debatirán en un programa especial este jueves en la 8 Burgos a partir de las 9:30 de la noche. Sigue los debates de las elecciones municipales en la 8 Burgos y en ciltv.es. Y muchos se preguntarán qué efectos tienen estos debates, cuáles son las condiciones, por qué participan unos y otros no. Hablamos de ello con nuestro experto en ciencias políticas, profesor de la Universidad de Burgos, Sergio Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, como siempre, Sergio. Supongo que este mes también una actividad más inusitada, ¿no?, que en otras épocas. Efectivamente, el periodo electoral siempre nos requiere echar un extra en nuestra actividad docente, académica, de divulgación, de todo tipo. Pero me da a mí que lo llevas en plan emoción, ¿eh? Yo sé que nos parecemos tú y yo. Hombre, sí, y porque en estas épocas es cuando se pone de relevancia el papel de la ciencia política, que va más allá de lo que hace Tezanos en el CIS. Entonces, bueno, se agradece que nos pongan en valor también a los profesionales de esto. Bueno, pues yo dejaba varios interrogantes a la hora de tu presentación. Hemos anunciado el debate que vamos a tener mañana con los números 2 de las candidaturas que van a los comicios del Ayuntamiento de Burgos del próximo 28 de mayo, con representación en la actualidad. ¿Qué efectos crees tú que tiene un debate como el nuestro de mañana, con candidatos locales para unas elecciones locales? Bueno, los debates siempre tienen un efecto en la gente que no está politizada, ¿no? En la gente que no tiene claro a quién va a votar, esos que solemos denominar como indecisos. Ellos son los que seguramente vean el debate con otra mirada, porque los que están politizados, los que tienen un candidato claro o saben a quién van a votar, simplemente buscarán escuchar elementos para alabar a su candidato o a su candidatura y para criticar al rival más directo, ¿no? Pero esas personas que no tienen claro a quién pueden votar, a través de estos debates es cuando se puede empezar a perfilar, oye, pues resulta que la candidatura X ofrece alternativas para lo que yo necesito o para como yo entiendo mi ciudad. ¿Y qué te parece, que no es muy habitual hacerlo, ¿no? Nosotros vamos a hacer varios, uno el que hemos anunciado ya mañana con los números 2, luego haremos uno de Miranda, luego haremos otro de Aranda y luego haremos el debate final el jueves 25 con los números 1 a la alcaldía del Ayuntamiento de Burgos. Pero el hecho del número 2 como aperitivo, ¿qué te parece la idea? La verdad que es muy importante porque quizás los cabezas de lista están un poquito más controlados a la hora de lo que dicen, ¿no? Porque efectivamente son la imagen pública del partido. Pero los números 2 son esas personas que pueden estar más en la sombra, que se les conoce menos y ayuda también a perfilar cuál es el equipo que tienen detrás los principales partidos o los partidos con más posibilidades para alcanzar la alcaldía. Y eso siempre ayuda, de nuevo, para definir el voto, para decir, bueno, me puede caer mejor o peor quien puede ser alcalde o alcaldesa, pero los que están detrás parece que son más sensatos o parece que tienen una idea clara de lo que quieren y por lo tanto pueden condicionar el voto. Bien, y ahora si vamos a hablar de lo que nos obliga la ley electoral, ¿en qué condiciones hay que celebrar ese tipo de debates y sobre todo quiénes están obligados a presentarse? Bueno, pues aquí la ley electoral es muy ambigua y todo va en base a las directrices que publica la Junta Electoral Central, porque España es una de las pocas democracias que no tiene reguladas los debates electorales, ya sea en la propia ley electoral o en una ley posterior, ¿no? La campaña electoral sí que está muy regulada, la publicidad electoral también, pero diferentes instrucciones de la Junta Electoral Central fijan en que deben participar en estos debates aquellas formaciones políticas que tienen una amplia presencia pública. ¿Qué quiere decir amplia presencia pública? Bueno, pues hablan de aquellas formaciones que han alcanzado un 5% en la circunscripción que corresponda en las últimas elecciones o que tengan un especial peso o una especial prominencia social no habiendo alcanzado ese 5%. Y eso, claro, deja mucho margen a la interpretación. Al final, en unos comicios locales lo que solemos hacer, o lo que se suele hacer cuando se organizan debates, es precisamente centrarnos en los partidos que tienen representación. Eso es para participar en el debate, sin que eso sea óbice para que después, pues a través de entrevistas o de otro tipo de actividades, sí que se pueda dar a conocer el resto de candidaturas que, o porque son nuevas o porque no alcanzaron unos porcentajes mínimos hace 4 años, puedan hacer oír su voz y la ciudadanía entienda qué es lo que tienen previsto para esta ciudad. O sea que lo normal, lo que se hace en estos casos, es que participen en estos debates
los que nos regimos por la ley electoral, los candidatos de las formaciones que tienen representación en esta legislatura a punto de agotar en la institución que corresponda, en este caso el Ayuntamiento de Burgos o de Miranda o de Aranda. Efectivamente, eso sería atenernos a la ley, ¿no? Y ha habido muchas críticas por este debate, porque va a organizar la propia universidad, precisamente diciendo que no se está teniendo en cuenta todas las voces. Bueno, lo que estamos haciendo es cumplir la ley electoral, es decir, cumplir las instrucciones de la Junta Electoral Central, y en donde se da voz a quien nos dicen que tenemos que dar voz en un debate de estas características. Después, efectivamente, se pueden organizar, como digo, otro tipo de eventos, incluso debates paralelos, entrevistas, cortes, lo que queramos, con cualquier formación que queramos. No estamos obligados a dar cabida a una silla, a otras no. Pero es cierto que, pues, en aras de una mayor pluralidad, ¿no?, a cuantas más candidaturas se les dé un altavoz, mejor para la ciudadanía. Pues mira, creo que te va a venir también a ti muy bien que estés haciendo esta aclaración esta noche, Sergio, porque veía antes de ayer en Twitter que publicabas con la mejor de tus intenciones la promoción de ese debate de la Universidad de Burgos con los números 1 también, y que tú, vamos, que tienes la relación de la universidad porque eres docente, no porque organices el debate. Y bueno, un aluvión de comentarios, también es verdad que analizándolos bien, siempre los mismos, Sergio, que lo sepas, y siempre comandados por los mismos partidos que están de queja. No, efectivamente, pero hay que quedar claro, y bueno, no soy de los que sigo la política en redes sociales de no alimentar al troll, ¿no? Pero bueno, a veces hay que dejar claras las cosas. Lo primero, yo no soy el organizador, yo soy docente de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho lleva organizando estos debates mucho antes de que yo llegara a la Universidad de Burgos, y seguramente los organizará, si me marcho, después de que yo me marche de esta universidad, ¿no? Pero se cumple con la ley electoral. De hecho, ya tuvimos problemas hace 4 años porque organizamos un debate con formaciones que no estaban en el ayuntamiento, y la Junta Electoral nos obligó a incluir a otras formaciones, porque habíamos metido a gente que no tenía representación, y en aras del cumplimiento de esas instrucciones metimos a otros representantes. Cuando queremos cumplir fielmente la legislación es cuando se invita a aquellas formaciones que han llegado al 5%. En este caso, como en unos comicios municipales el 5% es la barrera electoral, son aquellos que tienen representación en el consistorio. Pues es que por primera vez te has sentido como si trabajaras en un medio de comunicación en vez de la U, porque esto es lo que nos pasa a nosotros cada 4 años, te dan tortas, hagas lo que hagas, Sergio. Espera un segundo, que vamos a ver qué es lo que piensa la mesa de esto. Juan Carlos. Nada, es decir, está muy claro lo que ha comentado Sergio. Es decir, la ley electoral establece, en cuanto a debates electorales, la Universidad de Burgos o esta misma casa o cualquiera puede organizar debates políticos cuando quiera, sobre lo que quiera, pero en periodo electoral o inminentemente preelectoral, pues evidentemente hay que sujetarse a las normas que las juntas electorales, la central y las de zona establecen, con lo cual no creo que haya ninguna duda específicamente sobre ese debate que pueda haber en la universidad. Sí, vamos, lo que dice la ley, en este caso la interpretación de la ley, yo creo que está muy claro, aunque a mí personalmente no me parece bien. O sea, yo creo que precisamente hay que dar voz al que realmente no la ha tenido antes. ¿Y hasta dónde lo llevas? No, bien, pero quiero decir, a mí no me parece bien. Yo no quiero decir que no haya que cumplirlo, sino que me parece que esto tendría que, porque parece que pasamos como una especie de barrera del sonido en cuanto aparece en la campaña electoral, y eso yo creo que no tenía que ser. Yo creo que la representación política tenía que hacerse con más normalidad en todo tiempo, incluso en el tiempo electoral. Pero tenemos esas normas que vienen sobre todo generadas por la incapacidad de acceder quizá a los medios de propaganda o los medios de difusión por parte de determinadas actores políticos, y yo creo que eso nos viene arrastrando por una ley electoral que estaba o se dictó en los momentos en los que se dictaron, ¿no? A mí me llama la atención y me gustaría aprovechar y saludar a Sergio, que siempre igual te pongo algún compromiso, y es ¿qué opinión te merece o qué opinión te merece el hecho de que cada vez haya menos gente que quiera recibir propaganda electoral, es decir, que quiera recibir información directa de los partidos, y si eso tiene mucha relación con la importancia que pueden tener los debates, porque la gente ya prácticamente no se está informando, hay mucha gente que no quiere recibir publicidad y lo dice, ¿no? ¿Qué importancia pueden tener los debates en este estado de cosas en los que ya las redes y la información, digamos, fuera de lo que era tradicional en el momento que se hizo la ley electoral, nos depara, ¿no? Claro, es que a día de hoy vivimos en un estado de campaña constante. Entonces, sí que es cierto que cuando se acercan las elecciones
tenemos un boom de publicidad electoral en el sentido de, bueno, propuestas como la que estabais hablando antes de la vivienda y de los avales de vivienda, ¿no? O sea, hay un boom de elementos y se hacen para hablar, para que se escuche, para precisamente a través de estas redes sociales y de estas formas de comunicación nuevas que se hable de las propuestas, porque efectivamente, yo decía Thatcher, que además añadía que hablen aunque sea mal de mí, porque así no están hablando de otro, mientras escriban bien mi nombre, que es lo que es verdaderamente importante, no que la gente me conozca. Y en este caso es lo mismo. Al final, ¿qué más da que a mí me llegue publicidad electoral a mi casa si yo ya sé lo que defiende cada partido, porque lo he leído 1000 veces en redes sociales, porque sus líderes políticos, me da igual, nacionales, regionales, locales, han hablado de ello en la televisión cada día? No me va a sorprender nada porque lo llevan haciendo, lo llevan diciendo desde Navidades tranquilamente en estas elecciones municipales. Entonces, ahorro papel al medio ambiente, o sea, al planeta le ahorro papel y ahorro coste de campaña electoral, que lo dediquen a otras cosas, ¿no? Exactamente igual que la cartelería. Cada vez hay menos gente que se fija en la cartelería en la calle, porque de nuevo sabemos, o la gente sabe más o menos cuáles son las propuestas. Pero los debates son importantes porque en ellas se cuerpea, se entra en el cara a cara, se debate, valga la redundancia, ¿no? Y de ahí ya, además, los propios partidos pueden generar cortes de vídeo para poder utilizar de nuevo en las redes sociales. Pero ahí sí que hay más pie a la improvisación, a que te pillen a contrapié, a que digas una barbaridad y se te vea el plumero, como quien dice, ¿no? Y eso sí que puede provocar cambios en el electorado. Al final, el papel que te llega a casa, yo estoy convencido que el 90% de la gente lo coge del buzón y automáticamente el que recicla lo tira al cubo del papel y el que no recicla lo tira a la basura y ya está. No te falta razón. Por cierto, un tema que comentábamos también antes aquí en la mesa, conocerás a Iván Redondo, que es un gurú, estratega político fantástico, que además ha trabajado con varios presidentes, que es el que primero alertó, ¿no?, del error que se está cometiendo cuando Pedro Sánchez dirige su campaña, su pre-campaña todavía, a los jóvenes de entre 18 o 30 años. Y quizás a estos te referías tú, ¿no?, también cuando hablabas y respondías a Joaquín. Efectivamente, efectivamente. La gente joven, lo que nos muestran las encuestas es que la gente joven no lee los periódicos, cada vez ve menos la tele, por supuesto no escucha la radio, y su información política viene toda a través del teléfono, a través de redes sociales, a través de vídeos, a través de WhatsApp. Por lo tanto, los partidos políticos están cambiando su discurso a todo esto, ¿no? Y seguro que todos conocéis grupos de Telegram, de WhatsApp, en donde los partidos políticos difunden diferentes noticias, diferentes clips, para que se retuiteen, para que se reenvíen a otros grupos, a otra gente, y así hacer llegar su contenido. Y así es como está funcionando a día de hoy, cómo se llega a la gente joven. Con grandes medidas draconianas, pues bueno, se llegará en determinadas zonas en donde pues puede afectar más directamente estas cuestiones porque el precio de la vivienda, por seguir con el mismo ejemplo, ¿no?, sea más elevado o el mercado esté más tensionado. Pero al común de la juventud estas medidas le aportan poco o nada, porque a lo mejor está más preocupado por otras cosas, como por ejemplo encontrar trabajo. Claro. O un trabajo que no sea parcial, claro. A diferencia de otro tipo de medidas que, bien, pues que me avalen una compra de una vivienda, si después no voy a poder pagar la letra de la vivienda, ¿de qué me sirve?, ¿no? Ahí las prefiero tener un trabajo y ya me pagaré yo el viaje en Interrail si eso, ¿verdad? Una última cuestión, Sergio, porque mañana a estas horas, bueno, un poquito más, ya estaremos oficialmente en campaña, aunque no lo parezca, señoras y señores, la campaña empieza mañana. Y tenemos la tradicional pegada de carteles. ¿Cuántos años le das tú a que sigamos con esta especie de símbolo, ¿no?, que anuncia el inicio de una campaña electoral? Yo creo que es algo simbólico, que se va a mantener simplemente por la foto, por poner la cara del candidato en los espacios a tal efecto dispuestos en la ciudad, pero como os he dicho antes, no tiene ningún efecto en la población, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, la gente no suele mirar los carteles cuando pasea por la calle. Quizás un perfil de la población sí, la gente mayor de 50 años sí que se para más a mirar los carteles, mientras que el resto, pues bueno, pasa por encima de ellos y te puedes quedar con un logo, con un color, con una palabra, pero poco más. Entonces, quedará como algo simbólico, como lo que ya es, porque al final la campaña se lanza en sociales. A partir de las 12 de la noche es cuando van a empezar a circular los vídeos. Para eso hay expertos en esto que sabrán exactamente a qué hora, exactamente en qué minuto ponerlo, porque es cuando más gente lo está viendo, exactamente a qué influencer pagar para que haga la publicidad, para que salga su cara junto a las medidas del gobierno o de la oposición o de quien sea.
porque es a través de donde va a movilizar el voto de los jóvenes, si quieren que no se queden en casa, claro. Si están pensando otra serie de cosas, pues bueno, ya lo veremos. ¿Y hasta qué día, desde qué día a qué día se puede pedir el voto? Pedir el voto desde el primer día de la campaña electoral hasta el último, en la jornada de reflexión, el sábado 27 de mayo, no nos pueden pedir el voto, ni tampoco durante la jornada electoral. Sí se puede pedir que se vaya a votar en genérico, tanto el día de reflexión como en la jornada electoral. Es decir, no puedes decir, vota por mí, pero puedes decir, no te quedes en casa, ve a votar. Claro. Perfecto. Bueno, pues Sergio Pérez, muchísimas gracias por tantas declaraciones. Te recuerdo que nos vemos aquí ese día, el domingo 28 de mayo, a partir de las 8 de la tarde, en el especial Elecciones de esta casa, que amablemente has accedido a venir. Muchísimas gracias y seguimos hablando. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Es que la pegada de carteles ya como queda tan caduco, ¿no? Pero que no se pegan carteles hace años, se sigue llamando así, pero es un acto electoral más. No, yo recuerdo, ya los que somos mayores, pues sí, aquellos que se iban pegando carteles por la Plaza Mayor y otros sitios que se colocaban unos paneles un tanto cutres. Bueno, algunos sí que lo pegan de verdad todavía. No, se pegan posteriormente, pero ese día, esa noche, a veces por la noche, a las 12 de la noche, lo que se hace es un acto electoral, no pegar carteles, ya ni siquiera se pone el cartel, se pone una pantalla grande, muy grande, donde aparece la cara del candidato y el eslogan, pero pegar carteles ese día no, y después muy poco. Bien, pues cambiamos de asunto. Bildu llevará en sus listas municipales en diferentes municipios a 44 etarras, un tema del que hoy las ministras socialistas llevan todo el día evitando pronunciarse. Casi una decena de ellos fueron condenados por asesinatos. Efectivamente, toda la legalidad del mundo para ir a una lista municipal cuando ya han pagado sus penas, pero moralmente, y explicar esto a la ciudadanía, sobre todo a las víctimas, tiene eso aquel, ¿eh? Sí, y es que además da la sensación de que si lo hacen es porque produce rédito electoral a sus partidarios, evidentemente. Y cuando el rédito electoral se produce con sus partidarios a costa de algo tan importante como es la memoria histórica más reciente, me parece que es no solo ofensivo, sino que moralmente, como tú me has dicho, reprobable. Yo creo que cualquier víctima del terrorismo y cualquier persona de bien que pueda ver esas listas, pues se siente o nos sentimos bastante... Bueno, pues yo me siento ofendido. Yo considero que si bien la actividad política debe desarrollarse de una manera, bueno, pues libre y natural, lo que quiere, eso no quita para que determinados comportamientos a mí me parezcan absolutamente ofensivos. Y que luego sea un grupo con una posición, una voz determinante en algunos asuntos de Estado por ser uno de los socios de gobierno. Pues claro, Carlos, efectivamente. Hace unos días oía a un opinador, creo que periodista, decía, no, se les llama bilduetarras, eso es mentira, porque no lo son. Vamos a ver, aquello que se dice, si tiene forma de pato, anda como un pato y croa como un pato, lo más probable es que sea un pato. Pues es decir, si alguien en su lista electoral lleva a 44 etarras, de los cuales no sé cuántos son unos asesinos, aunque haya ya cumplido la pena impuesta en su día, evidentemente podemos hablar de un partido bilduetarra. No hay que llamarlo de otro modo. Pues así, igual que uno... Es así, un partido que lleva no uno, ni dos, ni tres, sino 44 personas que han participado en una banda terrorista, eso es un partido que está vinculado a una banda terrorista. Que ya no actúa, cierto, no actúa matando, sí que actúa políticamente, como decía alguien en el País Vasco recientemente, no nos matan, pero no nos dejan vivir, que es la forma de matarte. Porque, hablando de los términos, la terminología, porque creo que filoetarra no se puede utilizar en sede parlamentaria. Bueno, hubo... ¿Está prohibido utilizar ese término en el Congreso? Bueno, sí, claro, sí. No, sí que se puede. Vamos, otra cosa es que eso de que no se puede, que una presidenta en este caso dijera que eso no se podía, bueno, ¿cómo no se va a poder utilizar? Además, lo único que hace es utilizar el idioma filo, amante de etarra. Si tú vas con 44 compañeros etarras, eres amante de lo etarra, luego eso es filoetarra. Llámese como se llame, ¿eh? No vamos a ver aquello de que si uno era hijo de un terrorista, cuando él mismo lo ha dicho, y resulta pues que no lo podía decir los demás. Si lo dice uno mismo, ¿cómo no va a poder decirlo? Si Bildu incorpora etarras en sus listas, pues claro que podemos decir que es un partido filoetarra. Joaquín. Sí, insisto en que el problema está en que al final son partidos políticos que de alguna manera influyen directamente, incluso y de hecho lo hemos visto, influyen directamente en la política nacional, ¿no? Y eso es una asignatura pendiente de nuestra democracia. Que nos controlen las elecciones generales partidos a los que no podemos votar.
porque el hecho de votar también tiene un aspecto negativo, es decir, es un partido al que no votas. Es decir, que la cuestión de que en las circunscripciones electorales, las elecciones nacionales, pues puedan salir hacia adelante pues, proposiciones de partidos a los que no puedas votar, en sí mismo ya está mal. Y desde el punto de vista, como digo, desde el punto de vista moral, yo creo que lo triste no es tan solo que lo pongan, sino que hay determinada gente o sea, que se pone precisamente, como he dicho, porque eso le gusta a determinado sector de la población en el País Vasco. A mí eso me parece muy peligroso y moralmente reprobable. Bien, pues una última cuestión, lo avanzábamos antes, sin ningún miembro del Gobierno en la foto. Así han pactado patronal y sindicatos la subida salarial para los próximos años. Un incremento del 4% este año y un 3% en 2024 y lo mismo en 2025. El presidente de COE, Antonio Garamendi, dijo literalmente que Yolanda Díaz no pintaba nada. Como así ha sido, en este caso hoy se ha firmado ese acuerdo y sin ningún miembro del Gobierno en la foto. Primera anotación de Anto Malévola, efectivamente ningún miembro formalmente constituyente del Gobierno. Los dos líderes sindicales son miembros del Gobierno, sin ninguna duda, al menos para mí, y ya lo he dicho en alguna ocasión. Pero es cierto, formalmente... Pero son los primeros que han subrayado la capacidad del éxito del diálogo entre ambas partes. Como he dicho, era un comentario malévolo de inicio. Ahora vamos al fondo de la cuestión. Efectivamente, pero hay una parte, es decir, la paz social que se consigue con este acuerdo, sí, puede ser, pero hay una parte muy importante del gran empleador, que es el Estado, que no entra bajo este paraguas, con lo cual la no paz social, para decirlo suavemente, se va a producir con independencia de este acuerdo, porque además hay otra parte, además de los trabajadores, que tampoco están cogidos por este acuerdo, con lo cual no esperemos de ello más que, bueno, pues algo positivo en sí mismo, ojo, no vamos a decir que no lo es, pero vamos, que tampoco esperemos de ello pues unos resultados en cuanto a la convivencia laboral en España espectacular en los próximos años. 7 millones de trabajadores afectados, que van a haber incrementado 6,7 trabajadores. Sí. Veremos a ver si al final es así o no es así, porque luego las circunstancias de muchas empresas puede hacer que no puedan llevarlo a efecto, con lo cual a ver cómo cualquier responsable sindical de una empresa le dice a su empresario: tienes que aplicar este acuerdo, cuando es decir, pero a continuación hay 50 compañeros tuyos que van a la calle porque mis resultados no lo permiten, con lo cual ese acuerdo marco pues está muy bien, como los acuerdos marcos, salimos en la foto, hablamos de ello aquí, pero en la práctica va a ser, ¿cómo sabemos lo que dentro de año y medio, 2 años puede ocurrir en el ámbito socioeconómico español? Es dificilísimo. Sí, es que también la cláusula que dictamina que según el IPC la variación puede ser distinta. Joaquín. Yo decía esta mañana, de broma, pero casi en serio, que para las cosas importantes no hacían falta los políticos. Y entonces es posible que esta cosa tan importante, pues igual lo que ha pasado es que los políticos no estaban y por eso ha salido adelante. Yo creo que en sí mismo es una buena noticia, es una buenísima noticia, porque en principio lo que se pretende es un punto de partida y de una solución a un problema que se venía a venir, que es la segunda oleada de la inflación. Y la que hace gracia es que los elementos sociales, es decir, patronal y sindicatos, han sido capaces de llegar a un acuerdo, porque están mejor informados de lo que posiblemente pueden estar informado el propio gobierno o las propias ganas que tienen algunos de que no funcionase ningún tipo de pacto, ¿no? Yo creo que en sí mismo está bien. Ahora bien, queda un elemento aquí peligroso, que es lo que hemos estado hablando, y lo comentaba al principio, como muy bien dicho, es el tema de la función pública. La función pública queda fuera y eso va a ser un problema a ver cómo se soluciona por parte del gobierno, ¿no? Y por parte de los propios funcionarios también. Lo que está claro es que Antonio Garamendi, presidente de la COE, le ha dado un repasito a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, sí, pero... y le ha dicho: yo también sé sumar, no solamente tú. Bueno, eso también es un poco, se ha escenificado algo que también nos gusta mucho a todos, que es ese pique personal, ¿no? Claro. Que puede haber entre dos personajes, ¿no? Hay que decirlo así. Correspondiente eso siempre tendrá su picante y siempre tendrá su aliciente. Pero cuando decías que los sindicatos que tienen información que no tiene el gobierno, te aseguro que la misma información que tienen los sindicatos mayoritarios la tiene el gobierno, la misma. Entre otras cosas porque la vicepresidenta y ministra de Trabajo es trabajadora de comisiones obreras, con lo cual tienen la misma información. Muy bien, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad de hoy con Juan Carlos Rodríguez Santillana y Joaquín Delgado. Gracias a los dos. Por cierto, mañana no sé qué plan tendréis, pero me gustaría que en la agenda pusierais 21
ver debate la 8 Burgos con los números 2 de las candidaturas al Ayuntamiento de Burgos. ¿Tenemos que pegar carteles? Bueno, bueno, si quieres te tengo el octite. No hay problema. Contadle, porque de aquí nos iremos a la pegada de carteles, efectivamente. Lo he dicho, gracias a los dos. Muchas gracias. Breve pausa ahora, se avecinan cambios en cuanto al tiempo, en 2 minutos se lo contamos todo. Últimos instantes de Noticias 8 edición noche para contarles que la Semana del Comercio Justo en la UBU fomenta el consumo responsable y sostenible. Esta mañana se ha celebrado un mercadillo solidario en el que diferentes ONGs han expuesto sus productos. Los asistentes también han podido degustar un café de comercio justo. Otra de las principales actividades tendrá lugar el jueves a partir de las 7 de la tarde en la tienda Masala, con catas de cafés y chocolates y de conciertos con bandas locales para incentivar la venta de este tipo de productos. El comercio justo está certificado a través de distintos sellos de Fairtrade y demás, y lo que nos está garantizando es que en los países productores, fundamentalmente de productos que no tenemos en proximidad, como puede ser el cacao o el café, se llevan a cabo, se producen en condiciones justas, que se respetan los derechos humanos de estas personas y también las condiciones laborales. Y Aranda de Duero ha oficializado su candidatura para ser seleccionada por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Música, una designación que le permitiría integrarse en una extensa red de más de 200 localidades repartidas por todo el mundo. Uno de los principales valores es el vídeo que realiza un recorrido por todo el universo musical de la capital ribereña, que ha superado las 10.000 visualizaciones en tan solo 48 horas. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Hoy hemos empezado a notar temperaturas más propias de la época y los cambios continúan. Daniel Angulo, buenas noches. ¿Seguirá entrando viento norte? Hola Rafa, muy buenas noches. Bueno, pues hoy, a pesar de que ha lucido el sol, el ambiente ha sido fresco. Se oía por la calle ese comentario, ambiente fresco, y es que tenemos al viento del nordeste, ese viento tan nuestro con nosotros, pero que no solo nos está acompañando hoy, sino que nos va a acompañar durante unos cuantos días más. Mañana en concreto se va a intensificar, va a hacer que bajen más las temperaturas, y además mañana nos llega un frente que va a dejar lluvias en merindades, en el norte. Aquí tendremos cielos más bien nubosos y el ambiente, como digo, incluso más fresco que hoy. Pero si mañana va a hacer fresco, vamos a mirar lo que va a pasar el viernes. Tenemos que el anticiclón del Atlántico bascula hacia el norte, hacia las Islas Británicas, y con esa posición va a favorecer una entrada directa de vientos del norte. El viernes, aparte de tener cielos nubosos, día desapacible, ese viento del norte soplando, las precipitaciones de nieve o aguanieve se darán por encima de los 1.400 metros tan solo. Es decir, que vamos a volver al fresco, que por otra parte es algunos años típico en mayo. Ya lo dice el refrán, el buen madero para mayo lo quiero. Y el fin de semana también va a ser muy primaveral y muy fresco. Nos marchamos, gracias como siempre por informarse con nosotros, descansen. Les recuerdo que mañana habrá cambios, estaremos aquí a partir de las 9:30 de la noche con nuestro primer debate electoral, los números 2 de las candidaturas que actualmente tienen representación en el Ayuntamiento de Burgos. Nos van a presentar sus propuestas. Cuento con ustedes, buenas noches, adiós.